Mientras caminaban de regreso al sector central, el sonido aumentaba, gritos, pasos apresurados, teléfonos que sonaban sin respuesta. La fábrica entera parecía un organismo entrando en colapso. Cuando Elías entró en la sala de control, todos se detuvieron por un instante, como si el destino hubiese hecho una pausa dramática. ¿Qué haces aquí?, disparó el gerente angustiado. «¿Puedo ayudar?», respondió Elías firme por primera vez en mucho tiempo. Las risas detrás de él comenzaron de nuevo, pero esta vez sonaron más nerviosas. «¿Ayudar? ¿Tú? No te necesitamos ahora». Pero fue justo en ese instante cuando una luz roja empezó a parpadear en el panel principal. Una advertencia crítica que ninguno de ellos había visto antes. «Dios mío», murmuró uno de los técnicos. Si esto no se resuelve pronto, toda la empresa puede detenerse. Y no tenemos un respaldo funcional. Julia miró a Elías casi suplicando. «Habla, di lo que sabes». Elías respiró hondo, sintiendo el peso de todas las miradas, las mismas que se habían reído, burlado, humillado, ahora temblando de miedo. «Lo advertí en el proyecto». El silencio que siguió fue cortante. El gerente apretó la mandíbula, intentando mantener la autoridad mientras el desespero lo consumía. «¿Me puedes resolverlo?». Era casi una súplica, aunque intentara disimularlo. Elías pensó durante un largo instante que pareció eterno. Todas las frases crueles, todas las miradas arrogantes, todas las risas, todo volvió como un vendaval silencioso. «Puedo», dijo él, «pero voy a necesitar que confíen en mí». Nadie respondió, pero el miedo que dominaba la sala era respuesta suficiente. Él se posicionó frente al sistema, abrió la consola principal y comenzó a teclear. Cada clic parecía resonar como una advertencia. Las cosas estaban a punto de cambiar. De repente, un mensaje inesperado apareció en la pantalla, algo que ni siquiera Elías había previsto. El gerente dio un paso hacia atrás, pálido. ¿Qué diablos es eso? Un nuevo problema. Vaya, oculto, mucho más peligroso. Pero, ¿qué hará él ahora? No vas a creer lo que ocurrió después. La alerta roja parpadeaba como si estuviera denunciando un secreto enterrado hacía años. Elías encaró la pantalla. Aquello no era solo una falla del sistema. Era un sabotaje silencioso, escondido justo donde nadie jamás miraría. Nadie, excepto él. «Esto no debería estar aquí», murmuró con los ojos entrecerrados. El gerente se acercó, ansioso. ¿Sabes lo que significa? Elías no respondió de inmediato. Sus dedos ya volaban sobre el teclado, abriendo registros ocultos, mensajes encriptados, rastros que no deberían existir. Los técnicos observaban en silencio, como si estuvieran frente a algo sagrado o demasiado peligroso. Julia tocó su hombro. «Tú es Elías, cuidado. Hay cosas ahí que no conoces». Él respiró hondo. «Tengo que intentarlo. Si me detengo ahora, todo se derrumba». Y entonces comenzó la maratón de intentos. Primero trató de restaurar el respaldo. Falló. Luego intentó revertir el código oculto. También falló. El sudor le corría por las sienes. El tiempo corría en su contra y contra toda la fábrica. El gerente golpeaba el pie en el suelo, casi perdiendo el control. «¡Vamos, Elías!». «Haz algo». Él estaba haciendo. Estaba dando todo, pero cada comando parecía ser tragado por un abismo aún mayor. De pronto la energía osciló. Las luces parpadearon. Un técnico gritó: «El servidor principal se está sobrecalentando». Otro añadió: «Sí, si se bloquea ahora, lo perdemos todo». Elías tecleó más rápido, casi desesperado. «Aguanten, solo unos segundos más». Pero el sistema reaccionó como una fiera acorralada. La pantalla se congeló. El cursor se detuvo. El panel principal emitió un sonido agudo, una advertencia final. Elías abrió los ojos de par en par. «No, ahora no». Julia dio un paso atrás asustada. «¿Y qué pasó?». Él intentó reiniciar el proceso. Nada. Intentó revertir manualmente. Nada. Intentó abrir el sistema raíz. Cero respuesta. El gerente pálido murmuró: «¿Tú perdiste el control?».
Esa frase golpeó a Elías en el pecho, no por la humillación, sino por la verdad. Sí, era eso. Había perdido el control. El sistema entró en colapso. Los monitores se apagaron por completo. Y cuando volvieron a encenderse, el mensaje que apareció era aún peor que todos los anteriores. Acceso bloqueado. Código malicioso activado. El gerente tambaleó, apoyándose en la mesa. Pues, Dios mío, ¿quién hizo esto? Silencio. Pero Elías lo sabía. O al menos tenía una sospecha, una sombra antigua, una marca en el código que conocía demasiado bien. La fábrica entera estaba al borde de un desastre, y él, el único que podía salvarlo todo, acababa de fallar. Por ahora, se apartó lentamente de la mesa, el rostro ardiendo de frustración y culpa. Lo intenté, susurró casi para sí mismo. Julia se acercó. Elías, calma. Vas a encontrar una salida, lo sé. Pero él no estaba tan seguro. Y entonces, en medio del caos, un recuerdo antiguo se encendió dentro de él. Un detalle, un código, una pista. Algo que lo cambiaría todo, si estaba en lo cierto. ¿Lograrás salir de esta? Ahora te voy a mostrar el giro inesperado. El caos parecía dominar la sala de control, pero Elías estaba inmóvil. No era miedo, era memoria. Un fragmento de código saltaba del recuerdo como un fantasma. Un patrón, una firma oculta, algo que había visto años atrás, en un proyecto que jamás debería haber existido. Julia percibió el cambio en su mirada. Elías, ¿qué recordaste? Tardó en responder. Yo ya vi este tipo de sabotaje antes. Los técnicos intercambiaron miradas. El gerente se acercó. ¿Cómo así? ¿Dónde? Elías tragó seco. Yo mismo escribí parte de ese código. Silencio absoluto. Todos se congelaron. ¿Tú qué? Estalló el gerente. Elías levantó las manos intentando controlar el tumulto. No de este modo. Hace años hice un prototipo de seguridad digital, un sistema que se defendía de accesos indebidos. Abandoné el proyecto, pero alguien apretó los ojos. Oh, alguien robó el código. ¿Lo robó? Repitió Julia, incrédula. ¿Y quién haría eso? Elías sabía la respuesta. El nombre llegó como una herida antigua. Rafael, un excolega brillante, competitivo, capaz de todo para ascender rápido. Elías recordaba perfectamente el día en que pidió prestado el prototipo y desapareció después de ser despedido por mala conducta. Era el tipo de hombre que guardaba rencor. El tipo de hombre que, si quisiera destruir la empresa, haría exactamente eso. Elías respiró hondo, encarando al gerente. Este código fue activado a propósito. Se protege, se esconde, crea bloqueos falsos y espera. ¿Espera qué? Elías suspiró. Espera destruirlo todo. El gerente, por primera vez aquella noche, pareció realmente aterrorizado. ¿Vide, puedes romperlo? Elías guardó silencio. No por duda, sino porque la respuesta que tenía, nadie quería oírla. Puedo. Pausa. Pero no sin arriesgar derribar todo el sistema. Tal vez incluso perder todos los archivos. Las voces se alzaron. Es una locura. No podemos perderlo todo. Tú vas a acabar con la empresa. Julia levantó la mano. Déjenlo hablar. Elías continuó. Creé una brecha años atrás. Una puerta secreta. Pero solo puede ser accedida por alguien que entiende el código original. Todos lo miraron. La verdad era simple. Solo él tenía la llave. Pero había más. Algo que aún no tenía el valor de decir. La puerta que creó también podía aprisionar a quien intentara acceder. Si salía mal, Elías no solo perdería el empleo, podría comprometer toda su vida profesional. El gerente entrecerró los ojos, desconfiado. Nunca contaste eso a nadie. ¿Por qué? Elías finalmente soltó la verdad que cargó por años. Porque en esa época se rieron de mí, dijeron que mi proyecto era inútil. Me lo guardé, pensé que nunca lo necesitaría. Pero ahora, la ironía ardía por dentro. Ahora, aquellos que se rieron dependían completamente de él. Julia tocó su brazo. Elías, tú puedes. Sé que puedes. Él respiró hondo.
Se acomodó frente al terminal. Chasqueó los dedos. Entonces vamos a abrir la puerta. Pero cuando escribió el comando secreto, algo inesperado ocurrió. Apareció un mensaje desconocido. Un vídeo. Una grabación antigua. La imagen temblorosa de Rafael, mirando a la cámara, sonriendo de forma siniestra. Si estás viendo esto, ya es demasiado tarde. El corazón de Elías se aceleró. Pero esto es solo el comienzo. La imagen de Rafael sonriendo se congeló por un segundo, como una sombra del pasado, regresando para herir de nuevo. Toda la sala quedó paralizada. Todos miraban a Elías esperando, temiendo, implorando en silencio por una salida. El video entonces continuó. Y ustedes lo ignoraron, se rieron de él, lo pisotearon. Ahora les va a hacer falta, decía Rafael, mirando directamente a la cámara. Su voz tenía un placer cruel, casi ensayado. Y en cuanto a ti, Elías, sé que vas a intentar deshacer. Pero tú también sabes, solo hay un camino, y cobra un precio. La grabación terminó. Silencio total. Elías sintió el corazón latirle en las manos. Ese era el momento. El punto sin retorno. Julia dio un paso adelante. ¡Elías! ¿Qué quiso decir con un camino? Él se pasó la mano por el rostro, exhausto. El sistema tiene una falla fatal. Si activo la puerta secreta, va a iniciar un protocolo destructivo. Solo yo puedo detenerlo. Pero para eso, vaciló. Nadie parpadeó. Voy a tener que entrar directamente en el núcleo del servidor, manualmente. Y eso puede destruir todo lo que construí aquí. El gerente palideció. Si haces eso y sale mal, tú vas a ser responsabilizado. Elías soltó una risa baja. ¿Cuándo no me responsabilizaron? Caminó hasta el panel lateral, abrió la tapa metálica y reveló el sistema interno. Cables, placas, núcleos de energía, circuitos brillando como venas expuestas. La tensión se volvió miedo real. «Elías, eso es peligroso», advirtió un técnico. «Lo sé». Respiró hondo y activó la llave maestra. El sistema vibró, como un animal herido despertando. «Elías, no hagas esto solo», gritó Julia. Él le sonrió, una sonrisa pequeña, triste, honesta. «He pasado mi vida entera solo». El panel se encendió. Líneas de código surgieron frenéticamente. Iniciando protocolo de ruptura. Riesgo crítico. 15%, 18%, 24%. Las alarmas dispararon. Las luces parpadearon. El gerente se tomó la cabeza. Va a acabar con todo. Pero algo en la expresión de Elías cambió. No parecía destruido. Parecía decidido. Finalmente al control de su propia historia. Los porcentajes subieron. 30%, 40%, 55%. El sistema tembló. Todo el edificio vibró. Julia corrió hacia él. Elías, para. No tienes que demostrarles nada. Él giró el rostro mirándola. No es por ellos. Es por mí. 60%, 71%, 84%. Y entonces, un chasquido. Un ruido metálico cortante. Una chispa azul explotó. Elías fue lanzado hacia atrás. «Elías», gritó Julia corriendo hacia él. El gerente se quedó congelado, horrorizado. En el suelo, aturdido, Elías intentó levantarse. Su pecho ardía, la visión le temblaba. Pero la pantalla mostraba algo que nadie esperaba. Proceso interrumpido. Falla en el código malicioso. Sistema restaurado. No podían creerlo. Los técnicos se acercaron, boquiabiertos. Él lo logró. El gerente miró a Elías como si lo viera por primera vez. No como un fracasado, no como un blanco de burlas, sino como el hombre que acababa de salvarlo todo. Tragó saliva y se acercó. «Elías, yo te debo disculpas». Todos esperaron la respuesta. La fábrica entera parecía contener la respiración. Elías miró al gerente. Respiró hondo y dijo las palabras que nadie jamás imaginaría oír. «Te perdono». La sala quedó en silencio. No era victoria, era redención. Pero mientras todos celebraban, el teléfono del gerente sonó. Él atendió. Su rostro volvió a palidecer. Es sobre Rafael. Elías giró lentamente, sintiendo el corazón congelarse en el pecho. ¿De qué pasó con él? Pero el destino aún guarda algo.
El teléfono aún estaba en las manos del gerente cuando dio un paso al frente, tragando en seco. Elías, encontraron a Rafael. La sala enmudeció. Julia frunció el ceño. He encontrado. ¿Cómo? El gerente respiró hondo. Él intentó invadir otro sistema. Fue detenido. Está pidiendo hablar contigo. Elías sintió algo extraño dentro del pecho. No era rabia, no era miedo. Era un peso antiguo. Minutos después, caminaba hacia la pequeña sala de seguridad, donde un monitor mostraba a Rafael al otro lado de la línea. Abatido, sin la sonrisa arrogante de antes. Parecía más pequeño, parecía humano. Cuando Rafael vio a Elías, bajó los ojos. Su voz salió débil, casi irreconocible. Yo no quería que fuera así. Elías permaneció en silencio. Rafael continuó. Yo te envidiaba. Siempre supiste más. Siempre tuviste el coraje de intentar. Y yo solo tenía miedo. Entonces intenté derribarte. La confesión cayó como un peso en el aire. Tú lo destruiste todo, dijo Elías sin elevar la voz. Lo sé, respondió Rafael con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora necesito que me perdones. Ahí estaba la verdadera prueba. No el sistema, no los códigos, sino el corazón. Elías cerró los ojos por un instante. Recordó las risas, las humillaciones, el día en que lo llamaron inútil, el video amenazador, la explosión casi fatal. Y entonces recordó quién era él antes de todo eso. Cuando abrió los ojos respiró hondo y dijo: «¡No puedo borrar lo que hiciste!». Rafael bajó la cabeza, derrotado. Pero Elías continuó: «Pero puedo elegir no cargar eso conmigo». Silencio. Profundo, transformador. «Te perdono», dijo él firme. «Damaos, y deseo que encuentres un camino mejor que este». Rafael se derrumbó en lágrimas. No de tristeza, sino de liberación. Elías apagó el monitor. Al salir de la sala, encontró a Julia esperando. «Dile, ¿hiciste lo que necesitabas?». Él sonrió levemente. «Hice lo que necesitaba ser hecho». Esa noche, Elías caminó fuera de la fábrica sintiendo el aire fresco tocar su rostro. No era victoria, era paz. Y la mayor ironía de la vida se completaba allí. Se rieron de él, lo humillaron, no creyeron en él, pero cuando todo se derrumbó, fue justamente de él que todos necesitaron. Y de él vino el perdón que nadie merecía, pero que todos necesitaban. Esa es la fuerza silenciosa de quien decide ser más grande que el dolor. Si tú crees que el perdón también transforma destinos, comparte esta historia con alguien hoy, porque tal vez alguien esté necesitando escuchar exactamente esto. Y quién sabe, quizás esta no sea más que la primera parte.